tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y bueno, me da gusto estar aquí nuevamente transmitiendo estos temas de sanidad interior. Los pasados, fueron de otros temas, pero bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante, un poco difícil, y yo espero con todo mi corazón que si tú estás pasando por algo así, más que nada te des cuenta y puedas soltar esto porque es algo fuerte. El tema se llama Atrévete a romper relaciones destructivas. Y vamos a ver dos tipos de relaciones destructivas. La primera que vamos a ver es la codependencia. Y la codependencia es cuando una persona, por decirlo así, ama más a la otra persona con la que es codependiente que a sí misma y es capaz de hacer lo que sea con tal de que esa persona no la deje. Entonces, aparentemente al principio todo está bien, parece normal, pero ya después pasa todo lo contrario, es un amor enfermizo, si se le puede decir amor, porque es más bien, y lo vamos a ver, cómo caes como bajo una esclavitud que Dios no quiere. Y vamos a ver primero cómo surge la codependencia. La codependencia surge cuando en algún punto de tu vida, sobre todo cuando en tu infancia o en tu adolescencia, sufriste el rechazo y esa falta de amor que todos necesitamos, llega una persona y te empieza a tratar un poco bien o te empieza a tratar bien y tú te emocionas y abres tu corazón a tal grado que la dejas entrar al 100, pero se empieza a crear una ligadura de alma destructiva. Hay dos tipos de ligadura y lo vamos a ver más adelante. Una es positiva, en donde la persona te suma a tu vida. Ejemplo de esto fue Jonathan y David, que tuvieron una ligadura de alma positiva. Los dos se ayudaron, se comprendían, pero ninguno era esclavo del otro. Sin embargo, cuando hay una ligadura de alma negativa, la persona con codependencia se esclaviza a sí misma, hace lo que sea, se deja pisotear, se deja hacer lo que sea con tal de no perder o que no se vaya esta persona. Y es, como les decía, un amor enfermizo. Y dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, se ha malinterpretado muchas veces lo que nos dice 1 Corintios 13:7, no lo busquen, son las características del amor, pero hay una parte en donde dice que todo lo sufre y dice, bueno, pues aquí la palabra dice que todo lo tengo que soportar y aunque me pisotee y haga lo que sea, yo lo tengo que hacer, pero Dios no quiere esto. Dios nos hizo libres, éramos esclavos del pecado, nos hizo libres y eso no significa que nadie tenga derecho a esclavizarte, a pisotearte, a rebajarte. Entonces, eso no está bien. Dios nos hizo con un corazón libres. Cuando digo un corazón libre es que tú puedes conducirte de la manera que tú eres y no vas a tratar de cambiar a nadie y viceversa. Yo creo que el amor que viene de Dios siempre tiene la mano abierta, en el sentido de que deja a la persona que ama con libertad. Si se quiere ir, que se vaya. Si no se quiere ir, pues gracias a Dios, pero siempre con la mano abierta. Las personas con codependencia tienen a la persona que supuestamente aman, la tienen así y no la quieren soltar. Entonces se rebajan, soportan humillaciones, lo que sea, con tal de no perder a ese ser querido. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Vamos por favor a Jueces capítulo 16, verso 4 en adelante, en donde vamos a ver una relación destructiva. Primero solo vamos a ver
el verso 4, para que nos demos cuenta de que Sansón tuvo una relación de codependencia con Dalila. Entonces vamos a leerlo. Jueces 16:4 dice así: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Presten atención, Sansón significa luz del sol o brillar, y Dalila significa la que debilita. Dalila lo que hizo fue ir debilitando esa luz que tenía Sansón. Lo fue reduciendo cada vez más a nada. Y Sansón, podemos ver, si quieren ir buscando Jueces 14, verso 1 y 2, podemos ver que anteriormente a la relación con Dalila, Sansón había tenido otras 2 relaciones con filisteas. Sin embargo, con Dalila dice que se enamoró de ella. O sea, fue una ligadura de alma que se formó de Sansón con Dalila, y las otras relaciones que él tuvo no fueron así. Vean lo que dice Jueces 14, 1 y 2, nos dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y vemos en el verso 3 que sus padres le dijeron: oye, pero pues no hay otra mujer aquí en el pueblo de Dios que te agrade, o mejor una de ellas, ¿no? Y él dijo, y en el verso 3 le dice a su papá: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Aquí vemos que Sansón no amaba a esta mujer, le agradaba, era de los filisteos, y él no le importó unirse en yugo desigual. Ahora, aquí vemos que los padres no amaban realmente a Sansón porque no le marcaron límites. Vean lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 24, para que nos demos cuenta como padres, si realmente amamos a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a tener límites, enseñarles que el yugo desigual no le agrada a Dios. Pero aquí le dijeron, pero no hicieron nada para oponerse a lo que él quería. Y dice Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Les decía yo que la codependencia surge por algún rechazo que tú sufriste en la infancia o en una etapa importante de tu vida. Entonces, cuando tus padres te dan todo y no ponen límites, no te están mostrando el verdadero amor. Resulta que cuando él, en el banquete que se estaba casando, les lanza a los filisteos un acertijo, y ellos amenazaron al padre de la novia y a la novia que si no les declaraban el acertijo, que entonces los iban a matar. Y entonces, pues ellos, bueno, se ve que se casan y Sansón se va y tarda en regresar. Y en ese tiempo el padre le entrega a su esposa a otra persona. Vean lo que dice el verso 20 de este mismo capítulo, o sea, del capítulo 14, Jueces 14, verso 20. Vemos que el padre se la entrega a otro compañero, o sea, como que se la quita a Sansón y se la entrega a otra persona. Y vean lo que dice, verso 20. Y la mujer de Sansón, no sé si ya lo tengan, es Jueces 14, verso 20. Dice así: y la mujer
de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Y entonces vemos que cuando él visita a su esposa y le dice, se entera que el padre se le entregó a otro, vean en Jueces 15:2 lo que el padre le contesta a Sansón. Ahí mismo dice, y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Esto enfureció en gran manera a Sansón, al grado que empezó a quemar viñas y olivares que estaban allá amontonados de los filisteos. Y ellos se enojaron tanto que quemaron al padre y a su esposa, los quemaron vivos y él se enojó muchísimo. Entonces, vemos que ahí, digamos que tuvo una decepción amorosa, un rechazo que recibió pues a temprana edad, no sabemos bien exactamente qué edad tenía, pero vaya, ahí él empieza a sentir ese rechazo también de parte de los demás. Vemos también que luego se metió con una prostituta, ahí también de los filisteos. Ahí no dice que la amaba, no dice que le agradaba, solo se metió con ella. Y vamos ahora a Jueces capítulo 16, verso 15, en donde nos vamos a dar cuenta de cómo él se enganchó realmente con Dalila. Dalila no amaba a Sansón, pero ella como que se juntó con él porque los filisteos le iban a pagar a esta mujer, Dalila, para que descubriera el secreto de dónde radicaba la fuerza que tenía Sansón. Vamos a leerlo, Jueces 16, 15 al 16, dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y vemos que entonces Sansón le descubre de dónde él tenía esa fuerza, que era nazareo, que nunca le habían cortado el cabello y que por eso él tenía esa fuerza, pero que si le cortaban el cabello, que entonces él no iba a tener fuerzas. Pero varias veces lo engañó y lo triste de todo esto es que Sansón no se dio cuenta. Eso pasa con una persona que tiene codependencia. No se da cuenta de que la otra persona le está usando, le está pisoteando, la está haciendo 1000 cosas, le está reduciendo su fuerza espiritual, emocional, física, y se deja con tal de no perder a su supuesto amor, al amor de su vida, ¿no? Entonces vemos que se crea un yugo pesado, tremendo, y la persona con codependencia se vuelve como una esclava de la otra persona. Ahora, el único yugo que debemos nosotros cargar es con Jesucristo, porque el yugo con Jesús es ligero. Vean lo que dice Mateo 11, verso 28 al 30, porque ahí vamos a ver que la única ligadura que debemos de tener realmente es con el Señor. Y Él va a cargar ese yugo junto con nosotros y va a ser ligera nuestra carga. Dice ahí, Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Entonces, les decía que el único yugo que debemos permitir en nuestras vidas es ese yugo con Jesucristo. Un yugo es un madero que ponían entre dos bueyes o dos asnos, dos animales de la misma especie para poder arar, hacer esos surcos. Entonces, era para que fueran a la misma dirección y tenían que ser dos animales de la misma especie. Ahora, la Biblia nos enseña que no debemos unirnos en yugo desigual. Aquí vemos que Sansón no solo se unió en yugo desigual con Dalila, sino que aparte hubo esa codependencia, esa necesidad imperante de tenerla con él. Las personas que tienen esta codependencia sienten que no pueden vivir si no está la otra persona y tal cual se vuelven esclavos de esa persona. Pero vemos entonces que Jesús nos dice, sabes que el único yugo que debes de tener es el mío, o sea, lleva mi yugo porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil y ese nos va a ayudar a caminar en la dirección correcta. Ahora, ¿qué pasó con Sansón? Le echaron mano los filisteos porque ya no tuvo fuerza y vean lo que dice Jueces 16, verso 21, para que nos demos cuenta de cómo una persona con codependencia está ciega emocionalmente, espiritualmente. Jueces 16, 21 dice así: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Entonces vemos que aquí nos describe cómo es una persona con codependencia. Es una persona que está ciega y es una persona que está en una esclavitud total, porque se deja pisotear, se deja hacer lo que sea con tal de no perder a esta persona. Ahora, tenemos que entender que en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas y tenemos que permitir que ese vacío que tú tienes de falta de amor lo llene el Señor. Cuando tú entiendes que el Señor nunca te ha dejado, que ha estado contigo, que solo Él te puede llenar, entonces tú aprendes a soltar a esa persona y te puedes ir llenando con el amor de Dios. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Esto solo lo voy a mencionar rápidamente, en donde le dice Jesús que 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Ella tenía un gran vacío en su corazón y ese vacío era falta de amor. Esta mujer trataba de buscar un amor en su vida porque seguramente cuando era chiquita fue rechazada también. Pero Jesús se le presenta como el 7º hombre en su vida. El número 7 significa completo, perfecto. Creo que esto ya se los he mencionado muchas veces, pero lo que quiero que entendamos es que solo Jesús va a poder llenar ese vacío que hay en tu corazón. Por eso es importante que te des cuenta el día de hoy que Dios no quiere que vivas como una esclava o como un esclavo, porque esto se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Tenemos que soltarle a Dios esa persona, tenemos que romper esa ligadura de alma destructiva que tenemos con esa persona y permitir que Dios llene ese vacío que hay en nuestra vida, que nadie más que el Señor Jesús va a poder llenar. Amén. Y bueno, vamos a ver otro tipo de relación destructiva. Esto no viene en sus libros, pero quiero mencionarla también. Es una relación destructiva dentro de la familia cuando hay violencia intrafamiliar. Y hay un ejemplo que me gusta mucho mencionar en la Biblia, en donde vemos claramente esta violencia intrafamiliar entre Saúl
Mical y Jonatán. Si se acuerdan, Saúl, si tú analizas bien la historia de Saúl, tú te puedes dar cuenta que Saúl en un principio tenía una baja autoestima. Tan es así que cuando lo hicieron rey, él se escondió en el bagaje y dice que de hombros hacia arriba era más alto que muchos, ¿no? Entonces era altote, pero él tenía una baja autoestima. Él se escondió en el bagaje sintiéndose pequeño. Él no quería ser rey, pero bueno, ahí después Dios lo puso como rey. Sin embargo, vemos que después fue rebelde a Dios y él ante aparentemente una victoria contra Amalec, Dios le dijo que destruyera todo el pueblo de Amalec y él dejó vivo al mero rey y a lo mejor del ganado, y dice que se levantó un monumento, y cuando fue el profeta Samuel a confrontarlo, a decirle que por qué no había obedecido, él dijo, claro que obedecí, pues destruí al pueblo. Dice, bueno, y ese balido de ovejas que estoy oyendo, dice, bueno, es que el pueblo los dejó vivos, pero es para hacer sacrificios que Dios nunca había pedido. Dios lo que quería era obediencia. Entonces podemos ver que una persona que ha sido rechazada, vamos a recapitular poquito, una persona que ha sido rechazada cae muy fácil en baja autoestima. Y cuando logra hacer algo que ella cree que fue bueno, es bien fácil que caiga en soberbia. Suena aparentemente contrario, pero es la verdad. Y el problema es que una persona que tiene baja autoestima tiene puesta su mirada en sus debilidades. Y cuando logra llegar a algo que cree que estuvo bien, o que le aplauden, o que la alaban, de estar abajo se sube y cae en una soberbia tremenda. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Y después vemos que esa baja autoestima, ese rechazo que él había sufrido, se transforma en una digamos, especie de control, de manipulación, de infundir miedo a los demás. Ahora vemos que, vayan por favor a Primera de Samuel, capítulo 18, verso 11, vamos para allá. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 11. Es cuando creo que sí es ahí, cuando le arroja lanzas a David. ¿Ya lo tienen? Primera de Samuel 18, verso 11, es cuando David mata a Goliat y entonces se crean unos celos tremendos en contra de David, porque las doncellas empezaron a cantar que Saúl había matado a miles, pero David a sus 10,000, y empezó a tener celos amargos en contra de David. Vean lo que vamos a leerlo a partir del verso 11, después de lo que cantaron las doncellas, o bueno, desde el 9 si se puede mejor, o desde el 8. Dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David
lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Entonces vemos que a partir de ahí empezó a perseguir a David a muerte. Durante varios años persiguió a David porque lo quería matar. Sin embargo, vayan ahora al capítulo 19, verso 8, en donde vemos que, bueno, ya se casan Mical y David y estaban en su casa. Y vean lo que pasa, vamos a leer desde el verso 8. Primera de Samuel 19, 8. Dice así: Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová, esto quiere decir un demonio, estaba afligiendo a Saúl, vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: Traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Aquí vemos a un Saúl totalmente diferente de cómo él empezó. Un Saúl ya violento, con celos amargos en contra de David, quería matarlo. La Biblia dice que Mical, en varias ocasiones dice que Mical amaba a David y se entiende que ella descolgó a David para salvarle la vida. Pero vemos aquí también que le miente a su padre. ¿Y por qué le mintió? Uno, porque amaba a David y quería salvarle la vida. Pero yo estoy segura que cuando hay una persona violenta en casa, las personas que viven alrededor de una persona violenta fácilmente van a mentir. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Saúl, de ser una persona con baja autoestima, empezó a rebelarse en contra de Dios, empezó a enchamucarse, empezó a abrir puertas a demonios que lo empezaron a afligir y se convirtió en una persona muy violenta. Entonces, una persona violenta en la casa, en la familia, lo que va a infundir es miedo, y ese miedo hace que los que están a su alrededor no quieran estar con esa persona, le huyan y le mientan con facilidad. Ahora vamos a ver cómo fue la relación también de Saúl con su hijo Jonatán. Si quieren ir, por favor, a Primera de Samuel capítulo 20, verso 30, vemos que cómo le contesta Saúl a Jonatán cuando le preguntó, bueno, ¿qué es lo que había hecho David?
Entonces vean lo que le contesta Saúl, ¿ya lo tienen? Dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, o sea, le recordó a su mamá, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Entonces vemos en esta familia una violencia intrafamiliar tremenda, violencia física y violencia verbal. Ahora, yo quiero que te des cuenta, y esto lo hemos mencionado anteriormente, cómo David, el matagigantes, no se quedó ahí, pudo haber matado a David, que diga a Saúl, pero no lo hizo porque era el ungido de Jehová, él tenía temor de Dios y no lo mató. Sin embargo, salió corriendo. Y eso es lo que deben hacer las personas que están viviendo violencia intrafamiliar, en este caso física. Si corre peligro tu vida física, échate a correr. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué le das chance al enemigo de que te atormente, de que te lastime físicamente, incluso que te pueda llegar a matar? Ahora, hay personas que han sufrido violencia verbal, violencia emocional, y tristemente cada vez más se aconseja que a las primeras pues se divorcien y se vayan. Yo el divorcio lo recomiendo en el último de los casos. Sí es importante poner tierra de por medio, tal vez separarse un tiempo, pero yo no recomiendo luego el divorcio, porque Dios puede obrar en la otra persona. Ahora, yo no sé cuántos años llevas así, si es importante que no te dejes pisotear, si es importante que no permitas que te lastimen físicamente, tienes que aprender a poner límites y si es necesario echarse a correr. Y también buscar a toda costa la protección para tus hijos. Sin embargo, algo que a mí en lo personal también me impacta con relación a David es que cuando le lanzaba David la lanza, vamos a regresarnos por favor al capítulo 18, cuando Saúl le arrojó las lanzas. Vean lo que dice el verso 10. Vamos a leer desde el verso 10 y 11, capítulo 18. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, o sea, un demonio, usó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Cuando tú ves a una persona que está bien endiablada, es otra persona, no es la persona que tú crees que es. ¿Por qué? Porque está siendo afligida por demonios. Su cara se transforma y tienen una fuerza impresionante estas personas que están siendo pues usadas por el demonio. Y luego dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Aquí vemos a David dándonos el secreto de lo que tenemos que hacer cuando una persona te habla de una manera maldiciéndote o haciéndote cosas. Dice la Biblia que hay palabras que son como golpes de espada. Entonces, si una persona llega y te insulta o te dice de cosas,
no te pongas de blanco y no te comas esas personas porque no vienen ni de la persona y mucho menos de Dios. Vienen del enemigo directamente que te está diciendo cosas que nada que ver. ¿Qué hizo David con las lanzas que le arrojó Saúl? Las esquivó. No se quedó ahí, órale, atínale aquí a mi corazón y arrójame la lanza, sino que él esquivó esas lanzas. Y eso es lo que tenemos que hacer con esas palabras que nos lanzan, que nos hieren, que nos lastiman. No te las comas. Evádelas y ponte a orar y ata demonios, obviamente no delante de la persona, vete a un lugar y ata los demonios que están afligiendo a esa persona. Y si ya, como les decía, si ya hay violencia física en donde corre peligro tu integridad física y la de tus hijos, échate a correr como David, salte de tu casa, no te quedes ahí. Amén. Y bueno, aquí termina esta lección. Entonces quiero que entiendas que si tú eres una persona con codependencia, suéltale a esa persona al Señor, rompe ligadura de alma destructiva con esa persona y deja que sea el Señor el que llene tu corazón. Y si hay violencia intrafamiliar en tu hogar, aprende a hacer guerra espiritual, aprende a atar demonios, esquiva esas lanzas que te lancen. Y si hay violencia física, muchos te dicen denúncialo, y sí hay que denunciarlo, definitivamente sí, pero tristemente a veces no pasa nada. Sin embargo, no te digo que pagues mal por mal, nada que ver, pero sí busca con todo tu corazón al Señor y que sea el Señor el que te guíe para que tomes la decisión correcta. Amén. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra. Yo te ruego que tú les des discernimiento y les des sabiduría a mis hermanos, a mis hermanas que están escuchando estos temas, Señor. Y si están viviendo algo así, yo te ruego que tú los hagas libres de toda codependencia, o si están sufriendo o siendo esas personas violentas, yo te ruego que tú los ayudes, que puedan ser libres de todos estos demonios que los están afligiendo y atormentando. Padre Celestial, hoy perdonamos a aquellas personas que nos han herido, que nos han lastimado. Perdonamos a aquellos que nos han dicho palabras que nos han lastimado. Cancelamos toda maldición proferida en contra de nosotros. Cancelamos en el nombre de Jesús toda violencia en nuestro hogar. Y Padre, yo te ruego que tú les des discernimiento y sabiduría para saber qué hacer, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Yo te ruego que esta palabra ilumine sus corazones y pueda traer libertad y vida a sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación